cartógrafo. O sea, un cartógrafo es el que hace mapas de lo que la real le está informando. ¿Sí? O sea, sería bueno, por ejemplo, Sí. ¿cómo esto se llama América? Aquí donde estamos se llama América. Y realmente no fue Américo Vespucio el que descubrió esto. Él solo hizo el mapa, la cartografía. Entonces, para que veamos el peso que tiene la cartografía. O sea, pues si el que descubrió esto debería llamar Colombia. Y fue un poco la pelea de Bolívar y este proceso que se recoge en Venezuela, ¿no? Pero ¿por qué la cartografía es importante? Porque es la representación mental colectiva de una realidad. Ese proceso se va construyendo, se va desarrollando. Y la cartografía no nace de la contemplación, nace de la problemática. Entonces la primera cartografía que es determinante se llama los portuarios. Los portuarios es la cartografía para entrar al puerto, porque la gente siempre hace en las bahías trampas para que el puerto se defienda a través del mismo proceso de entrar. Entonces hay una cartografía que es esa. Entonces esa cartografía es muy importante porque es la que nos muestra la posibilidad de una perspectiva. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a hacer cartografía, estamos acostumbrados a que otros hagan la cartografía sobre la que nos movemos. Pero nosotros queremos construir los procesos sociales y desarrollarlos, tenemos que hacer nuestra cartografía. ¿Y qué es la cartografía? Los mapas sociales vivos que nosotros construimos sobre nuestra realidad para poder entrar a transformarla. O sea, el conocimiento no es solamente de ellos, porque si es solamente de ellos se vuelve el conocimiento un instrumento de dominación, y lo que necesitamos es que el conocimiento sea un instrumento de liberación y de transformación y desarrollo, y que se enriquezca permanentemente con la investigación. Nosotros en la investigación no somos objetos de la investigación, somos sujetos de la transformación y de la conformación de un nuevo pensamiento para implementar un proceso. Entonces, por eso es importante que lo que estamos diciendo es esto: el camino es básico, pero más importante que el camino es el caminante que comprende el camino. Entonces, cuando el centro no es el camino, sino el caminante que comprende el camino, hay toda una perspectiva. Y por eso cada caminante, cuando entra en diálogo con el otro, enriquece el camino, y en ese instante generamos la cartografía social. Calle 29, con carrera. ¿Y cuál es la diferencia entre la cartografía y la poligrafía? La cartografía se queda en el espacio físico. La poligrafía entra a encontrar que el sujeto humano es el centro. Entonces no solo hacemos cartografía, sino hacemos poligrafía sobre el proceso concreto. Entra la producción, entra la vida, entra la comprensión del proceso. Entonces por eso es una visión mucho más amplia que recoge el conjunto de un proceso, porque siempre nos han enseñado que lo importante son las cosas que hacemos. El trabajador es el objeto que produce, la fábrica es el espacio, pero no se dan cuenta que la fábrica y la máquina sin el hombre pues no funcionaría. Entonces la poligrafía es empezar a ubicar que la riqueza central del planeta es el ser humano que está y la colectividad social que desarrollamos. Entonces viste que en ese instante pasamos de una geografía física quieta a una geografía humana, y la geografía humana no solo es un acto contemplativo, es un acto de comprensión para generar y implementar un proceso de transformación. Aquí hay varios de Soacha. ¿Recuerdas el ejemplito con Ciudad Verde que hablábamos la vez pasada? Sí. Para que lo puedas recoger en ese. Pues ese ejemplo, Soacha es un espacio de vida de la sabana, como los distintos elementos de la sabana, y no es suelto. Entonces nosotros no podemos olvidarnos que durante muchos años para todo este territorio la producción para que pudiéramos vivir la desarrolló Soacha. Entonces cuando le dice Francia a César Gaviria, no porque usted es un neoliberal
Y no solo le está diciendo eso, le está diciendo no porque la industria, las 2.000 empresas de Soacha, usted las acabó, como todas las empresas del país que estuvieron manteniendo y desarrollando la vida. O sea, es Jumbo, es Soledad, es todo el problema de la producción que se hace para implementar los procesos. Ya uno se le olvida. Nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos, las ollas que usamos, las cosas que usábamos para vivir vinieron de Soacha. Y en ese proceso de no comprensión de esa realidad no es para que nos quedemos siempre produciendo lo mismo. Pero dichos y la historia. todo venía de allá. Entonces todo eso que venía de allá se rompe y se queda en el aire. Pero entonces, si nos quedáramos solamente en la cartografía, no veríamos todo ese conjunto que es un proceso poligráfico que hay que desarrollarlo. Entonces, el problema con Soacha no solamente es decir Soacha, sino qué pasó con eso, dónde está eso, cómo lo vamos a retomar, cómo cuando la Universidad de Cundinamarca existió ahí, tenía la responsabilidad como universidad de recoger esa realidad y determinarla y desarrollarla. Y eso que hicimos con ustedes cuando se estaba ahí, que no solamente era cualquier carrera, sino qué carrera necesitaba Soacha y el desarrollo de este territorio para implementar los procesos. O sea, la ingeniería industrial no está en Soacha porque sí. No está en por la historia de Soacha. Por la historia de Soacha y porque habían otras ingenierías que había que hacer y todo lo que intentamos que no se hizo con la distrital de traer ese paquete concreto de las ingenierías viejas y las ingenierías nuevas que se necesitan para este proceso. Y esas ingenierías nuevas que necesitan para este proceso siguen sin hacerse. Y todo ese trabajo del conjunto de Soacha no se ha visto. Y cuando Petro habla de un problema de la universidad en el territorio, estamos hablando de esa universidad, no es cualquier universidad, son las universidades que necesitamos para construir lo que se necesita, no es el saber por el saber. Entonces, por ejemplo, en Soacha hay ese milagro y que nadie ve, que es Ciudad Verde, y que está ahí, y que es uno de los asentamientos, el segundo asentamiento urbano más importante del país, que el mismo Soacha no lo ve. Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Y la fuerza también que tiene Soacha desde el punto de vista de que es un espacio por donde una gran cantidad de la carga nacional y de la vida nacional pasa. Entonces, todo eso, simplemente, Soacha no es un pasadizo. ¿Qué nos deja eso para enriquecernos y desarrollar el proceso? Entonces, por ejemplo, la universidad, ¿qué significa en todo eso? Y ese pedazo de la universidad, que era de la universidad, o sea, me puse de la universidad, no es por la universidad, ese pedazo donde queda el Minuto de Dios, eso era de la universidad y lo compró Cundinamarca no para el Minuto de Dios, sino se lo dieron al Minuto de Dios regalado porque sí. Entonces me parece que ese espacio, y porque en el Minuto de Dios puede haber carreras nocturnas y como te digo, unos metros atrás no puede haber ahí toda esa infraestructura, no se desarrolla para implementar un conocimiento necesario, no solamente para Soacha, sino para la sabana de Bogotá como elemento determinante para el desarrollo de un territorio. Entonces, cuando estamos hablando de caminología, es eso, la caminología es caminar el territorio para comprenderlo, transformarlo y crear los canales de que ese territorio entre dentro de nosotros y nosotros entremos dentro del territorio. Y no solo individualmente, sino colectivamente, también individualmente, porque como te digo, hay que romper ese cuento que nos han echado de que por un lado es el individuo y que por otro lado es lo colectivo. No hay colectivo sin individuo, no hay individuo sin colectivo. O sea, uno aprende a hablar no por ser individuo, sino porque está en colectivo. Pero eso que habla uno, si no hay colectivo para compartirlo, ¿para qué hablar? Entonces viste que son dos complementos que se juntan. Entonces esos dos puntos que están ahí, están en movimiento permanente. Entonces cuando hablamos de caminología, estamos hablando del camino y del andante del camino. Y cuando hablamos de esos dos elementos, ya no aparece solo el caminante de hoy, sino que cuando hablamos de los caminos ancestrales de Santander, pues aparece por ahí caminando Galán, pero no este Galán, sino el José Antonio, y empieza la vida y empiezan todos los procesos. Entonces, ese camino, que fue el camino del sur con respecto a Soacha, es determinante.
Había una serie de investigaciones en donde Vladi estuvo trabajando con respecto a ese sumapaz, bajando allá y bajando acá, que me parece que es clave. Entonces, toda esa serie de cosas están ahí. Me parece que es muy rico lo que se ha planteado hoy, porque no solo son los caminos de la producción, sino son los caminos de la socialización y de la construcción de las luchas históricas de los pueblos. Entonces, la poligrafía no se puede quedar ni en la producción, ni en los caminos sociales de los pueblos, ni en una parte. La poligrafía tiene que ser integrada con salidas específicas. Por ejemplo, en eso me parece que hay que recoger una cosa muy importante, que fue algo que hizo Federici. Federici es, o sea, nosotros siempre hablamos de Federici porque gracias a Dios llegó acá a Colombia. O sea, es una forma de decir, pero me parece que es clave. El padrino de Vladimir, el padrino social en religión católica, fue Carlos Federici. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo con respecto a eso? Que Federici dice que el mapa tiene distintos niveles de acercamiento, pero que el mapa tiene que estar en movimiento. Entonces él dice que, por ejemplo, si llegamos a Soacha y queremos cambiar una casa específica, el puntico de Soacha en el mapa no nos lo va a indicar. Entonces, no se ve, pero entonces hay un puntico que tiene un acercamiento mayor, y el acercamiento mayor es el plano de la casa. Y si queremos hacer una cosa mucho más específica en un baño, es la ampliación cartográfica de ese baño, pero eso tiene que estar articulado con la cartografía del planeta y tiene que estar ubicado dentro del sistema solar. Entonces son distintas aproximaciones que se tienen que hacer, y esa aproximación que hacemos específica acá en este espacio la tenemos que ubicar. ¿Para qué todo eso? Los mapas no reemplazan a la realidad, no la reemplazan. La realidad ahí, está ahí y es muy rica, más rica que el mapa, pero el peor mapa es mejor que ninguno. Ya, porque cuando uno va a querer hacer el mapa, si ya cada vez que llegamos al territorio vamos a hacer mapas, pues es inventarnos lo inventado, ya está. Entonces usémoslo. Y eso, ¿qué es lo que le ha metido Vladi ahorita con fuerza? Que el problema no es el mapa, sino la acción, el toque del hombre sobre la realidad. Y ese toque del hombre sobre la realidad necesita un mapa en movimiento permanente. Y si el mapa no está en movimiento permanente, se vuelve una cárcel y un desinformador. Y los mapas no son para hacerle culto. Los mapas es para que nos informen con sentido, para poder operar de la mejor manera. La nomenclatura, Wilson acaba de sufrir por la nomenclatura.